De mi parte simplemente es una bienvenida. Pedro, te damos la palabra para que coordines y moderemos este evento que, para los que no han participado en otros eventos de estas características, aquí estamos en un evento académico. La idea es que podamos tener un intercambio honesto y sensato sobre los temas que vamos a estar viendo en el día de hoy y un intercambio de crecimiento. También nos acompañan hoy algunos estudiantes que hemos invitado especialmente y que, se los decimos de entrada, valoramos mucho que puedan también dar su visión y su aporte. Nos enriquece mucho a nosotros, que tenemos ya unos cuantos años más, entender la visión que ustedes puedan tener de los temas que vamos a ver puntualmente. Así que, Pedro, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Andrés Concalari, el director del Departamento de Estudios Internacionales. Yo soy profesor aquí en la casa y con ORT siempre han sido muy generosos con SESCOS, así que mi especial agradecimiento a ORT, al Inter-American Dialogue, al CURI. También está la presencia de Wilson y Hernán, que son profesores del programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, grandes amigos nuestros que han colaborado y con quienes hemos trabajado y seguiremos haciéndolo. Y hoy tenemos dos grandes disertantes para un tema de suma actualidad, ¿no? Todos sabemos, con un poco con cierto conocimiento, quién es Bukele, qué es lo que ha hecho en El Salvador, pero en realidad también sabemos bastante poco. Y la dinámica que han tomado las nuevas derechas y esta característica en un punto antisistema que representa también el presidente Bukele en El Salvador, con otros casos posibles de contagio en la región, es pertinente tocarlo, es pertinente analizarlo y profundizarlo, ¿no? Esto puede ser un punto de inicio para seguir dialogando sobre el tema, dialogando sobre dos temas sobre el tema que le interesa particularmente a Tamara, a Nico y por cierto a SESCOS, ¿no? Como esta dinámica que he mencionado de las nuevas derechas en El Salvador y en la región. Tenemos fenómenos recientes al otro lado del Río de la Plata, pero también en Ecuador, eventualmente en Guatemala, que ha pasado otra cosa, pero que la lógica de contagio está siempre presente. Entonces, va a ser un gran honor escuchar por 10-12 minutos a Tamara Tarasiuk y a Nicolás Saldías, quienes después de introducir la cuestión, generarán una dinámica, como dijo Andrés, para abrir el diálogo. Ahí estamos filmando, pero en verdad estará filmado principalmente las presentaciones. Después de las presentaciones será una dinámica en donde, si les parece, los intercambios no quedarán grabados para que cada uno pueda abiertamente, con sinceridad, decir lo que piensa sobre el tema y generar nuevas dinámicas. Yo le mencionaba a Tamara que aquí en la Universidad de Uruguay estamos tocando temas, el departamento está tocando y profundizando en temas similares a las que a ella les interesa. Entonces, Tamara, ¿tú hablas primero? Sí, entonces introduzco brevemente a Tamara Tarasiuk. Ella es una abogada, profesora en la Universidad de Itela, donde estudió abogacía, ha hecho una larga carrera como experta en derechos humanos, primero en el Wilson Center, después por mucho tiempo, 15 años en Human Rights Watch. 17 años en Human Rights Watch, esta muy importante institución que nosotros tenemos bien presente porque siempre veíamos al amigo Vivanco, ¿no?, apareciendo todo el tiempo por televisión y en los medios defendiendo distintas cosas. Tamara tomó el puesto de Vivanco cuando él dejó y después pasó a una institución muy seria, muy respetada en Washington, que se llama The Inter-American Dialogue, que ahora es The Dialogue, y que nosotros, liberales y no liberales, conocemos muy bien por lo que han hecho a lo largo de los últimos años en la región. Y ha pasado a ser directora del programa de Estado de Derecho, del Rule of Law Program, en donde ¿cuánto hace, Tamara? Un poquito, ¿no? 3, 4, 5 meses. Entonces ella ha iniciado este programa, así que es bien interesante escucharla por el tema en cuestión y también por lo que significa el Inter-American Dialogue y la posibilidad de saber qué hace esa institución y qué es lo que hace en la región. Entonces nuestro tema es la democracia asediada, lo que representa Bukele, el desafío de este ejercicio populista en un punto antisistema que representa el presidente Bukele en El Salvador, para el propio Salvador, para los derechos humanos y para la región cercana, que es Centroamérica y el sur el norte de Sudamérica, y eventualmente también para otras democracias más sólidas como la democracia uruguaya. Así que, Tamara, tú entonces hablas primero y después presento a mi amigo Nicolás Saldías. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Pedro, y a la universidad y a todos por estar acá. A ver, yo quisiera hablar, creo que voy a hablar
poner 3 temas sobre la mesa que me parecen importantes como disparadores. Primero, ¿dónde entra El Salvador y Bukele en un contexto más amplio de democracia y desafíos para la democracia en la región? Segundo, ¿qué es lo que yo veo que está pasando realmente en El Salvador? Y después plantear algunos interrogantes o dilemas que surgen sobre la base de lo que ocurre en El Salvador. Mi impresión sobre el tema democrático en la región puede parecer una obviedad para todos los que más o menos seguimos estos temas, pero yo creo que es importante poner sobre la mesa que tenemos en la región dictaduras puras y duras, como es el caso de Cuba o Nicaragua o Venezuela, y después tenemos una categoría de estos líderes autoritarios que llegan al poder a través de elecciones y una vez que están en el poder le dan la espalda a las garantías democráticas más elementales como la independencia judicial, el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Y acá me parece muy importante resaltar que no hay una cuestión ideologizada sobre quién hace esto. Esto no tiene que ver con derechas o izquierdas. Vemos gobiernos que siguen este mismo libreto autoritario de ambos lados, exactamente lo mismo que está haciendo o hizo el presidente Bukele en El Salvador o Jair Bolsonaro en Brasil, de alguna manera lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México. Entonces creo que eso es un punto importante. Y luego tenemos una categoría de como las democracias que están fragmentadas, donde no hay un caudillo con poder, sino un poder totalmente fragmentado como lo que ocurre en Perú o un poco lo que estamos viendo en un país como Ecuador, que lo ha resuelto institucionalmente a través de este mecanismo extraño de la muerte cruzada del cual podemos hablar, pero son como 3 grandes categorías donde creo que podemos incluir en la región. Y El Salvador con Bukele es un caso bastante curioso, donde el presidente, yo siempre pongo esta comparación que llama la atención, pero Bukele ha hecho en sus primeros 2 años de gobierno lo que a Chávez le llevó 10 a hacer en Venezuela. Y fue un ataque sistemático a la institucionalidad democrática en el país. Empezó muy pronto a asumir el poder, hubo un incidente que lo pueden buscar en los medios donde él ingresó al Congreso del país con militares para hacer aprobar un paquete legislativo de ayuda que él quería hacer aprobar, empezando a mostrar su clara intolerancia a los frenos y contrapesos democráticos en el país. Y después de eso, a través de las elecciones que ocurrieron en mayo del 2021, ganó una mayoría en el Parlamento y con esa mayoría en el Parlamento, básicamente en una cuestión de pocas horas, tomó la sala de lo constitucional del tribunal más alto del país, reemplazó a los jueces de la sala de lo constitucional por aliados, cambió al fiscal general por un aliado a su gobierno y con esa mayoría logró también adoptar legislación que obligó a la jubilación anticipada de jueces que tenían más de 60 años, con lo cual permeó su influencia en todo el poder legislativo. Con este contexto institucional se aprobó en la Asamblea una normativa de régimen de excepción en marzo del año 2022. Hace 1 año y medio, supuestamente por 30 días, se viene renovando automáticamente cada 30 días. Hace 1 año y medio que El Salvador vive en un régimen de excepción. Son una serie de normas que le dan amplios poderes al Estado para detener a individuos implicados en la comisión de crímenes vinculados, están definidos súper amplio, bajaron la edad de imputabilidad penal en las cuales se les pueden acusar ciertos delitos. Hay unas normas súper amplias donde se puede acusar de pertenencia a organizaciones del crimen organizado a una madre que le da de comer a su hijo, porque esa persona tiene tatuajes y esos tatuajes son tatuajes vinculados con una de las maras de las pandillas en el país. Esto llevó a la implementación de este régimen de excepción que derivó en la detención de más de 70.000 personas en este año y medio. Muchas de ellas fueron detenidas arbitrariamente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, por tener tatuajes. Hay casos de denuncias de abusos en detención y graves violaciones de debido proceso. En estos casos, más recientemente se aprobó una ley que autoriza juicios masivos. Eso significa que un grupo de gente es juzgada a la misma vez sin poder individualizar la evidencia
en contra de una persona que justifique la responsabilidad penal. Ahora, todo esto ocurre en un contexto en el cual también Bukele logró bajar drásticamente los índices de inseguridad en el país. Esto venía de antes, empezó en el 2015, pero no hay ninguna duda, hay dudas sobre cómo se miden y ciertos cuestionamientos, pero no hay ninguna duda que bajaron los índices de homicidio, bajaron los índices de extorsión, y hoy la gente en El Salvador puede salir a la calle, puede ir al parque, puede ir a la playa y puede tener una vida más tranquila de la que tenía anteriormente. Y esto se da en un país donde, sin ninguna duda, antes de todo esto, las maras, las pandillas, cometían graves abusos y delitos que tenían aterrorizada a la población de El Salvador. Entonces, esto lo que genera es una presidencia donde dentro de El Salvador, a pesar de los ataques al Estado de Derecho, a pesar de las violaciones de derechos humanos, tenemos un presidente altísimamente popular, con un enorme respaldo en El Salvador, que además presenta un modelo de exportación. Y lo hace a través de no solo los resultados concretos en materia de seguridad, sino de una maquinaria impresionante de comunicación estratégica. Si ustedes miran los tweets de Bukele, de sus partidarios, el ataque que hay en contra de cualquiera que critique lo que dice, lo que está ocurriendo en el país a través de redes sociales, está muy pensado, o sea, no es casual ni el color de las fotos que tienen los tweets, ni la cantidad que salen, ni cuándo se publican, ni a quién atacan, ni cómo. Entonces, esta combinación hace que Bukele, en una región donde hay un caldo de cultivo, porque hay un interés en políticas de seguridad que den respuesta a una preocupación de la gente, sea el modelo a seguir o el modelo a imitar. Y esto es por varios motivos. Primero, porque el problema de la inseguridad es un problema enorme en toda América Latina. Hace unos años la preocupación principal de la gente pasaba por la corrupción. Hoy, en general, el ciudadano común tiene problemas vinculados con cuestiones sociales y problemas vinculados con la inseguridad. Y la otra situación es que no hay una alternativa democrática dentro del Estado de Derecho que dé seguridad y que además esté enmarcada en el Estado de Derecho y se presente con este apoyo, inversión en comunicación que tiene Bukele. Y es muy difícil generar esa alternativa en un contexto regional constantemente electoral, donde hay una elección tras de otra, donde los políticos sienten la presión del electorado de dar respuestas casi inmediatamente, y estas respuestas no es muy sexy plantear una respuesta que tenga que ver con el mediano o largo plazo, que no sea una respuesta punitivista exclusivamente, sino que además vea cuáles son las razones que generan la criminalidad, qué es lo que realmente está pasando en cada uno de estos países, porque no hay, no podemos comparar la situación de inseguridad en Rosario, en Argentina, con lo que ocurre en Centroamérica o en Colombia o aquí en Uruguay. Entonces, hay que sentarse a pensar cuáles son realmente los problemas de inseguridad en cada uno de estos lugares, cuáles son las políticas que funcionaron, cuáles no, cómo hacerlo dentro del Estado de Derecho. Esa reflexión, esa discusión, lleva mucho más tiempo y es mucho menos atractiva que el modelo de Bukele, que es lo que está sobre la mesa. Entonces, quisiera una reflexión. El domingo pasado hubo elecciones en Guatemala y en Ecuador, como en todo el resto de las cuestiones electorales se planteó el modelo de Bukele como una alternativa. Ninguno de los candidatos que eran el Bukele local ganaron, lo cual creo que eso de alguna manera es una buena noticia. Hay que ver por qué. O sea, mencionabas Guatemala. En Guatemala hay como una preocupación central con el tema anticorrupción y el candidato que ganó venía con esa agenda y digamos, es un caso particular, es uruguayo, nacido aquí en Uruguay, pero la realidad es que la candidata que venía con la agenda de Bukele no fue la que ganó. En Ecuador el candidato que se
denominaba el Rambo ecuatoriano porque planteaba la agenda de Bukele, tampoco ganó, aunque uno de los candidatos dijo que estaba hablando con él en materia de seguridad porque sabía mucho de este tema, así que hay que ver cómo evoluciona eso. Y solo para cerrar, quería plantear como algunas preguntas o desafíos que creo que plantea toda esta situación. Primero, obviamente la gente tiene derecho a la seguridad. Y hay un problema de inseguridad que nos acosa en toda la región de distintas maneras. Entonces, ¿cómo hacer ese balance? ¿Cómo reconocer que es un problema urgente, que hay que abordarlo, que la gente necesita respuestas? Y que lo que hace falta es esta combinación de medidas preventivas y punitivas que no son necesariamente tan interesantes para el electorado. Entonces, ¿cómo poner sobre la mesa que el dilema entre seguridad y derechos es falso cuando no tenemos una alternativa real con resultados para mostrar? Segundo, acá hay una cuestión de narrativas también, o sea, ¿cómo transmitimos esto a una sociedad que quiere resultados de manera urgente? O sea, hay que cambiar la narrativa de cómo se habla del tema de seguridad. Y es importante seguir poniendo sobre la mesa la necesidad de una alternativa democrática, reconociendo que esa alternativa también tiene que darle resultados a la gente en materia de seguridad, y ahí hay, digamos, muchas maneras distintas, y creo que es una pregunta interesante para conversar. O sea, cómo convencer a la gente que se compre esta pelea y no el camino corto de obtener el resultado, ¿no? Y yo tengo algunas reflexiones de eso, pero lo dejo planteado. Y el último dilema es cómo encontramos dirigentes políticos que estén dispuestos a dar esta conversación de esta manera y a tomar el camino más difícil del mediano a largo plazo de encontrar una alternativa democrática en materia de seguridad. Y eso creo que nos toca a todos, y nos toca en todos los países de la región, donde la inseguridad es un problema, inclusive aquí en Uruguay, que en materia democrática está a leguas de muchos de los países de la región. Pero bueno, ¿cómo planteamos una respuesta al tema de la inseguridad dentro de un Estado democrático? ¿Y quiénes van a ser nuestros campeones en esta discusión? Lo voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias, Tamara. Mil claro, gracias. Muy bueno, muy interesante escucharte. Felicito. Entonces ahora pasamos a la presentación de Nicolás Aldías. Nico es uruguayo, canadiense y vive en Washington. Él es doctor en ciencia política por la... ¿Cómo? Mucho. Y su tesis doctoral es una comparación entre Argentina y Uruguay en la formación institucional de ambos países, que nunca terminamos de hacer una presentación sobre eso y que en algún momento pronto lo vamos a hacer. Nicolás ha trabajado en el Wilson Center, en el programa latinoamericano, con nuestro amigo Benjamin Chidan, y ahora ha pasado a The Economist Intelligence Unit, y él es analista para la región, esta institución hermana de la revista. Ahí sigue unos países, ¿se puede decir? Sí. Argentina, Uruguay, Chile. Argentina, Uruguay y Chile, sigue particularmente esos tres países, y en el índice, en el famoso índice del Democracy Index, él sigue y puntúa esos países y corrobora la información sobre todos los países del continente. Así que Uruguay está primero en la región y 11º en el mundo por Nicolás. No por las buenas intenciones aquí, sino por Nicolás. Así que Nico es Senior Fellow de SESCO, no dije, que es muy importante eso. Un gran amigo, ha sido siempre muy generoso en Washington y aquí con nosotros. Y hace tiempo que está muy interesado en lo que pasa en El Salvador. Hace tiempo que me dice que Milei iba a ganar las elecciones en Argentina, y yo le dije que eso era imposible, que me iba a sacar más de 15%, y saqué 30%, así que ustedes comprenderán mi conocimiento sobre Argentina o las particularidades de estos personajes, que en un punto sería una pregunta posterior, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver lo que expresa Milei con lo que ha expresado Bukele en El Salvador? Así que, Nico, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias, Pedro. Gracias a todos por estar aquí. Para mí, el tema de Bukele pone en la mesa la definición de qué es democracia. Porque cuando yo hago el índice de democracia, una variable es si la gente tiene confianza en la democracia. Y según los últimos datos del Latinobarómetro, El Salvador tiene el mayor satisfacción de la democracia en la región, con 74%.
Si preguntas a las personas en El Salvador cómo piensan sobre el desempeño de Bukele como presidente, tienen un nivel de aprobación de 90%. Entonces, para decir que El Salvador no es democracia, ponga las cosas en dudas. Porque democráticamente, si entendemos eso como expresión de la voluntad popular, es. Si hubo una elección mañana en El Salvador, ganaba sin dudas, ¿no? Entonces, ¿qué es democracia? ¿En qué estamos hablando? ¿No? Esto es el debate que está poniendo en la mesa Bukele, en mi opinión. Es una crisis de la democracia liberal, para mí. Y está surgiendo en este siglo nuevas versiones de democracia. ¿Y cuáles son esas democracias? ¿Son buenas, son malas? Bueno, eso es un debate muy importante que podemos tener ahora. Pero me impresiona porque cuando yo veo a esas cuestiones del Latinoamérica sobre satisfacción, es El Salvador primero, Uruguay segundo. Entonces, el país más institucionalizado en la región en términos de democracia es Uruguay y tiene alto nivel de satisfacción. Entonces, los dos pueden existir. Una democracia fuerte brinda servicios y la gente reconoce. Pero también tienes una democracia débil en términos de instituciones, pero también la gente reconoce que es una democracia que está satisfaciendo los demandas de la gente. Y esto es importante. Si vas a 2018, el mismo índice de Latinoamérica, El Salvador tenía el nivel más bajo de satisfacción democrática. Era 11%. El más bajo de la región. Algo pasó. Y Tamara habló muy bien sobre el descenso de homicidios en El Salvador. La gente ahora puede salir de la casa, puede ir al mercado sin problemas. Antes no podían hacer eso. Es muy fácil criticar a la gente, pero no ha vivido eso en carne propia. Ahora, si ves también qué pasó en El Salvador antes de Bukele, es importante, porque como digo, para poner en la mesa también cómo surge el fenómeno de Bukele, ¿no? Porque no surgió de la nada. Y si la trayectoria política de Bukele es interesante también para entender y saber. Porque inicialmente Bukele era intendente y era parte del partido de izquierda, ¿no? Y después, supuestamente, yo estaba leyendo un artículo sobre esto, está en el Journal of Democracy, es muy bueno. Supuestamente él postuló de ser presidente para ese partido y echaron a él, ¿no? Y decía, bueno, si me echas, yo hago mi propio partido y ganó. Y se rompió el sistema político del país. Y eso está pasando en Argentina, con Milei. No a ese nivel, pero algo está pasando. Y yo pienso que no solamente es una crisis de democracia, mejor dicho, en mi opinión, es una crisis de partidocracia. Es una crisis de los partidos políticos de América Latina. Y no solamente acá en América Latina, en Estados Unidos también, ¿no? Con Trump. La cosa con Trump es interesante porque él cooptó un partido existente, ¿no? Pero obviamente era outsider, ¿no? Entonces, la cosa que este artículo se argumentó, y yo estoy de acuerdo, es que los partidos de ese país, El Salvador, el ARENA y FMLN, estaban en ese momento, en 2019, 2018, tenían líderes viejos, ideas viejas, no cambiaban, políticas que no funcionaban. Y un tipo decía que todos son una casta política. ¿No? Y tenía razón. Eso es el tema, tenía razón. Milei tiene razón. Que hay un sistema institucional en Argentina político que no funciona. Si tenés un país que tiene inflación de 115%, algo mal está pasando. Si tienes un país a donde el caso de homicidio es 100 por cada 100,000 personas, más de una guerra, algo está pasando mal. Los partidos están fallando. Y la gente no aguantan, y es muy entendible, explicaciones complicadas.
quieren soluciones rápidas y fuertes y contundentes. En El Salvador era mano dura y en Argentina dolarizar. Ahora, cuando yo estaba en Buenos Aires el fin de semana, estaba en la feria de Recoleta y estaba escuchando gente hablar, todo el mundo hablando de Milei, todo el mundo está hablando de dólar, porque es una solución rápida y clara. Y eso es el tema que yo pienso que los partidos pro-democráticos, que entendemos que la democracia normalmente, que quieren defender a la democracia liberal, el Estado de Derecho, el debido proceso, necesitan reconocer que necesitan una narrativa clara y contundentes. Eso es, y eso también habla que para defender la democracia como nosotros entendemos la democracia, es al mismo tiempo reconocer que el tipo de crimen ha cambiado mucho. No es lo mismo que era en los 80s, en donde estamos hablando de organizaciones criminales muy bien financiadas, sofisticadas, y algunas veces tienen armas más potentes del propio gobierno. ¿No? Estamos hablando de una amenaza de la soberanía de nuestros países. No es solamente criminales, es más allá de eso. Y yo pienso, para defender la democracia como nosotros entendemos, necesitamos tener una estrategia regional para combatir a estos narcos y otros criminales, organizaciones criminales. Mira qué está pasando en El Salvador, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si un país como Colombia logra bajar la criminalidad y la guerra, ¿qué pasa? Los narcos van a un país que es más fácil para hacer las cosas, como Ecuador. Entonces, es como en inglés es un juego que se llama guacamole, ¿no? Pegas acá y ahí surge el problema. Entonces, necesitas poner etapa en todos lados en la región. No solamente en este país, en este punto acá, en este barrio. Porque pasa, ellos mueven. Saben a dónde mover. No, esto necesitamos una coordinación regional. No puede ser una solución solamente en un país. No va a funcionar. No va a funcionar. Otra cosa que para mí es muy interesante es, como decía Tamara, sobre las redes sociales. Para mí es un tema clave y central. ¿Cuánta gente vive en El Salvador? ¿En el país? Sí, Sí. 6 millones, alrededor de 7 millones. Bueno, yo fui a Google y puse Bukele y todas sus redes. Y en TikTok solamente, él tiene 6,6 millones de personas en TikTok. Es literalmente cada persona en el país. Obviamente, no todos tienen TikTok, pero ¿entendés? No, pero es un líder regional, me parece. Sí, ¿no? sí, sí. No Es un mundial líder ahora. regional. Es mundial, no solamente en región, porque en Estados Unidos también es referente, es Bukele. El candidato republicano, Vivek Ramaswamy, tenía un tweet diciendo: yo voy a hacer la misma cosa, yo quiero hacer la misma cosa. El Twitter, Bukele tiene 5,4 millones. Instagram, 5,2 millones. Facebook, 7 millones. En total, tiene 24 millones de seguidores en las redes. ¿No? Poner eso en contexto. Él tiene un aparato muy fuerte en la región. Y eso está incluyendo todos sus seguidores, que tienen millones también. ¿No? Porque las redes es exponencial. No solamente él, pero tiene todo demás sus seguidores famosos como influencers. ¿No? Entonces, eso es otro tema. Como el tema es que para ser antisistema es muy sexy, pero ser pro-sistema, no. Es un desafío grande, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer tendencia en las redes defendiendo lo aburrido? ¿Quién va a seguir a alguien defendiendo el debido proceso? Es muy difícil porque no es fácil para explicar. Y no es una solución fácil para defender, porque necesitas entender, bueno, por qué tenemos, cuál es la historia, por qué es importante. La gente no tiene tiempo y no le importa. No le importa, porque eso soluciona el problema del crimen, no.
Y hay otro problema también cuando tenés alto nivel de crimen, es que hay poco, como digo, simpatía con las personas que están en el cárcel, ¿no? Es muy populista en ese sentido. Bueno, ellos merecen estar ahí, ¿no? Y otra cosa, si hay personas inocentes, porque seguramente hay miles de personas inocentes en esos cárceles, es el costo. Si somos honestos, eso es la realidad, la manera que la gente piensa. Ahora, es fácil decir eso cuando su hijo no está ahí. Pero ¿qué va pasando? Es que poco a poco, porque pienso que ahora ¿cuánto hay en los cárceles? Como 72,000 personas, creo. ¿Del régimen de excepción? Sí. Es 2% de la población que está en los cárceles. Entonces, poco a poco, el régimen de Bukele está convirtiéndose en dictadura clásica, ¿no? Sí, está armando un aparato represivo en contra de las maras, y eso es muy popular. Pero seguramente también está creando un régimen autoritario que esas instituciones va a hacer en contra de la población normal. Si estás en contra de él, también entras, y va a ser el costo, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, es la manera para desafiar al Bukele. Porque si vas a desafiar a Bukele diciendo, bueno, tenemos una mejor manera de combatir la delincuencia, no tenés. No tenés. Pero si tú decís, tenemos la mejor manera para defender los derechos de todos, sí tenés. Entonces necesitas cambiar un poquito cómo debatís el tema. Porque el tema del crimen ha terminado. Porque los datos son contundentes. Eso, en mi opinión, es muy feo decirlo, pero en mi opinión es la realidad. Pero él puede fallar en defender los derechos básicos de las personas. Y poco a poco, más personas van a decir, ¿a dónde está mi hijo? Está desaparecido. Puede surgir un tipo de mal de plaza en El Salvador. ¿A dónde están mis hijos? Fueron inocentes. Y poco a poco va a afectar a personas de clase media, clase alta. Y ahí también puede cambiar también el discusión política en El Salvador, en la región también. Entonces, no tengo preguntas necesariamente. Pienso que la única pregunta es qué es la democracia, cómo entendemos y cómo defendemos, ¿no? Eso es mi cuestión para ustedes. Muchísimas gracias, Nico. Muy, muy claro, muy interesante.